Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Vamos a hablar algo acerca de la tentación. He venido recalcando durante estas noches que siempre los primeros meses del año, pues yo doy doctrina. Uso el libro de instrucciones bíblicas, que es el libro que usamos en esta obra en todos los países donde la obra está establecida. Siempre hacemos o recalcamos que cuando enseñamos la doctrina, no estamos enseñando la doctrina de esta obra, sino lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice. Hablamos, amados hermanos, de principios que están fundamentados en la palabra del Señor, principios doctrinales, lo que todo creyente debe de saber, debe de conocer, el ABC del cristianismo, del evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es bueno para los nuevos convertidos, pero también es muy bueno para los que tenemos tiempo en el evangelio. Como decía, a veces hay cosas que sabemos, pero que se nos olvida. Hemos enseñado muchas veces. Nosotros tenemos 22 años acá y desde que hemos llegado, todos los años damos doctrina. Enseñamos principios, normas. Por decir algo, hemos hablado 1,000,000 de veces acerca de la reverencia en la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Siempre hablamos de la reverencia en la casa del Señor, pero a veces se nos olvida y es bueno recordarla siempre. Pablo dijo: para mí no es molesto recordar siempre las mismas cosas, aunque para vosotros esto sea seguro. Alabado el nombre del Señor. Pedro dice lo mismo: no me es molestia estar siempre recordando estas cosas, ¿verdad? Aunque nosotros ya las sepamos. Hoy vamos a hablar algo acerca de la tentación. Todos nosotros, hermanos, pues somos tentados. Todos nosotros, alabado el nombre del Señor, pasamos por la experiencia de ser tentados. Nadie puede decir que no experimenta tentación, deseos, pasiones, ¿verdad? Principalmente deseo de hacer lo malo. Todos nosotros experimentamos eso. Mientras estemos aquí en la tierra, pues todavía, hermanos, estamos en este cuerpo, estamos en esta carne, y esta carne pues está sujeta a pasiones y a deseos, alabado el nombre del Señor, que son controlados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, esas pasiones, esos deseos son controlados por Dios a través del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros dejamos de buscar al Señor, cuando dejamos de tener esa relación con Dios, la carne se levanta. Vienen las pasiones desordenadas, vienen los malos deseos y muchos caen en el pecado, muchos ceden a la tentación, porque Jesús mismo lo dijo bien claro, que hay que orar, hay que velar para no entrar en tentación. Hay que estar en comunión con Dios para no ceder al pecado. ¿Vamos a ser tentados? Sí, vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados por Satanás, que es una de las principales fuentes de tentación. Otra es la maldad humana y nuestra propia concupiscencia. La más generalizada es nuestra propia concupiscencia. Siempre que enseñamos esto decimos: si el diablo nos tienta y usted está buscando el rostro del Señor, usted tiene la autoridad de Dios para reprender al diablo, y la palabra dice: y huirá de vosotros. Santiago dice: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Una vez que Dios se acerca a nosotros, nos da la autoridad, nos da la fuerza, podemos resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén, amados. Así que si eres tentado por Satanás,
eres un hombre de oración, eres una mujer de oración, de búsqueda del rostro del Señor, pues reprendes al diablo y el diablo se va. Alabado el nombre del Señor. Ahora, si eres tentado por las amistades, tienes amigos, amistades en el lugar donde te desenvuelves, en tu trabajo, en el ambiente donde usted se desenvuelve, las amistades nos tientan, las amistades quieren vernos caer, usados por la misma tiniebla. Pues usted lo único que tiene que hacer es apartarse de sus amigos y pues el problema se resuelve. Alabado el nombre del Señor. Si hay amigos que influyen negativamente en mi vida, pues lo más correcto es, mientras no tenga yo ese conocimiento de la palabra, o no esté revestido de la autoridad de la palabra, no esté lleno del Señor, y siento que mis amigos me influyen mucho, entonces lo mejor es alejarme de ellos hasta que me llene de Dios, hasta que me revista del Señor, y luego yo vaya al ataque predicándole la palabra, hablándole el amor de Cristo, y ellos son los que van a salir huyendo de nuestro contorno, de nuestro entorno. Alabado el nombre del Señor. Pero hay algo, hermanos amados, que se llama propia concupiscencia. Eso está en nosotros. Eso come, duerme con nosotros, anda con nosotros, camina con nosotros. Esas son nuestras pasiones, son nuestros deseos, alabado el nombre del Señor, que viven en nosotros. Son los que nos seducen internamente. Repito, reprende al diablo y se va. Tenemos malas amistades que nos influyen para que nos vayamos al mundo, para que pequemos, para que no busquemos del Señor. Nos separamos de esas amistades. Pero ¿quién puede separarse de su propia concupiscencia? ¿Cuántos tienen concupiscencia? Levanten las manos los que tienen concupiscencia. Son nuestros propios sentimientos. Son nuestras propias pasiones. Eso que está dentro de nosotros, ¿verdad? La concupiscencia, mis amados hermanos, ¿verdad? Dice Santiago, dice que somos tentados por esas pasiones. Somos tentados por esos deseos. Esos deseos vienen a nuestra mente, ¿verdad? A través de pensamientos e ideas. ¿Sí? Usted ve cosas que no debe de ver. Los varones de pronto miran películas donde incitan al sexo, o cualquier situación que nos motive o que nos incite a que las pasiones nuestras se levanten. Vienen pensamientos, vienen imágenes. Entonces la concupiscencia nos tienta a través, hermanos, de pensamientos e imaginaciones impuras. Cuando nosotros seguimos con esos pensamientos, seguimos con esos deseos, no los reprendemos, no los rechazamos, no los cubrimos con la sangre de Cristo, no doblamos nuestras rodillas, sino que seguimos manteniendo en nuestros pensamientos esas ideas, esas imágenes. Resulta que somos seducidos y la voluntad nuestra se debilita. Nos sentimos débiles, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay algunos que van y caen en el pecado, caen en la tentación, ¿verdad? Ahí es cuando el pecado, bendito el nombre del Señor, o cuando la concupiscencia ha concebido, la concupiscencia se rinde y como prueba de ello da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, poder en la sangre del Señor Jesucristo. O sea, esos son los pasos de nuestra concupiscencia, ¿sí? Atraídos por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos, por nuestras propias deseos que no son nada buenos. Alabado el nombre del Señor. Vienen las imágenes. Por ejemplo, usted tiene un sueño. Hay sueños, hermano, donde usted está haciendo cosas que de pronto usted no quiere hacer. Se levanta y en la noche usted tiene ese sueño medio raro por ahí. Se levanta en la mañana y usted comienza a pensar en ese sueño. Y en vez de rechazarlo, en vez de botarlo, en vez de cubrirse con la sangre, usted sigue y sigue y sigue.
llega el momento en que usted se siente débil. Si cualquier cosa que usted mire, sus ojos comienzan a codiciar y a desear. No tiene otra cosa más que ir, hermano, así. Cae en pecado, consume el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, la separación de Dios por causa del pecado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios permite las tentaciones? ¿Por qué Dios permite la tentación? Santiago dice: cuando tú eres tentado, no diga que eres tentado de parte del Señor. No es Dios el que nos tienta. Que Dios permita la tentación es una cosa, pero otra cosa es que sea Dios el que provoque en mí esas malas pasiones o esos malos deseos. Dios permite la tentación, alabado el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios permite la tentación? Vamos a buscar, hermano, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 7. Usted alabe al Señor, alabado el nombre de Jesús. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos han sido o cuántos somos tentados, mis amados hermanos? Todos nosotros. Todos nosotros. Algunos tal vez no son tentados por el sexo. Algunos tal vez son tentados, hermanos, por el deseo de fumar, de ingerir alcohol, de robar, alabado el nombre del Señor, de meter la mano en cosas que no son nuestras. O sea, hay muchas cosas, muchas áreas en nuestras vidas en las cuales en el mundo nosotros fuimos débiles y Satanás las conoce. El diablo sabe en qué área usted es débil, en qué área usted y yo somos fáciles presa de Satanás. Y entonces es ahí donde él nos ataca. ¿Cuándo te ataca? No cuando estás lleno del Señor, no cuando estás orando, no cuando estás congregándote, no cuando estás leyendo la Biblia, no cuando estás ayunando. Te ataca cuando te descuidas. Te atacas cuando dejas de congregarte, te atacas cuando dejas de orar, te ataca cuando dejas de leer la palabra, te ataca, hermano querido, cuando te descuidas de la relación con Dios. El diablo viene y te ataca, alabado el nombre del Señor. No tienes fuerza para reprender al diablo, y aunque lo reprenda no tienes la autoridad, porque no tienes la comunión con el Señor. Porque usted debe de recordar que la autoridad no está en usted, no es usted la autoridad. La autoridad ha sido delegada por Dios. Jesús dijo: yo les doy autoridad, alabado el nombre del Señor. Y la autoridad viene cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. O sea, tampoco es la Biblia si usted no la lee y la practica. Usted puede tener la Biblia y si no la lee y no la practica, ¿de qué sirve? Hay muchos que dejan la Biblia abierta. ¿Para qué? Como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son espíritus y son verdad. Y este libro, si no vive en nosotros, en nuestros corazones, no tiene poder. Así como está, no tiene poder. Así como está, no tiene autoridad. Cuando tiene poder y tiene autoridad, cuando está aquí, cuando está aquí, cuando está aquí, y cuando yo la confieso, cuando yo la creo y la confieso, es cuando esta palabra tiene autoridad. Amén, amados hermanos. Amén, alabado el nombre del Señor Jesús. Todos somos tentados. Ser tentado no constituye pecado. Pecado es ceder a la tentación. Pecado es cometer el acto, cometer la acción a través de la cual estamos siendo tentados. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. A veces cuando somos nuevos creyentes y sentimos la presión, ¿verdad?, del deseo de hacer lo malo, y luchamos y no cedemos, pero nos sentimos culpables porque pensamos que al venir ese mal pensamiento, ese mal deseo, estamos nosotros pecando contra Dios.
si nosotros no cedemos, si nosotros no practicamos el pecado, no le estamos fallando a Dios. No estamos fracasando en la presencia de Dios. Fallamos cuando cometemos el acto. Amén, amados. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 7. Cuando lo tengan todos dicen amén. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 el verso 7, dice: para que la prueba de tu fe, que esa fe que es mucho más precioso o más preciosa que el oro refinado, se prueba con fuego, sea vista para alabanza, gloria y honor en la manifestación de Jesucristo. Dios pule nuestra fe. A través de la prueba, Dios nos está metiendo la fe en el horno para que esa fe, mi amado hermano, crezca, para que esa fe sea poderosa en nosotros. Alabado el nombre del Señor. Cada que vencemos la tentación, estamos venciendo al diablo y nuestra fe está creciendo. Crecemos en fe, crecemos en gracia, crecemos en autoridad, crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Amén o no amén. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué más Dios permite la tentación? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? A veces nosotros siempre nos estamos como revelando delante. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucede esto? En medio de la prueba tenemos que ver que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. En medio de las luchas y las tentaciones del vivir diario, Dios nos permite, porque es a través de esas pruebas es que nosotros crecemos, nos levantamos, nos fortalecemos, confiamos en el Señor y vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, mis amados hermanos. Todo lo que respire, alabe a Jehová en esta noche. Segundo libro de Corintios, en el capítulo 12, el verso 7. Amén. Dice segunda de Corintios 12, el verso 7, dice, Pablo hablando, dice: para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cuál es el otro? Pule mi fe Dios a través de la tentación, a través de la prueba. Luego, Dios permite la tentación porque mantiene humilde al cristiano. Pablo era un hombre con experiencias extraordinarias, hermanos. Él en una oportunidad dijo: conozco a un hombre que Dios le permitió estar allá en el tercer cielo, y allá vio y oyó cosas que a ningún ser humano le es permitido escuchar. Pero Pablo dice: para que todas esas cosas no me enaltezcan, entonces Dios me dio un aguijón. Dios me permite que en mi carne haya un aguijoncito, algo que me recuerde que por más revelaciones, que por más bendiciones, que por más que haya ido al tercer cielo, sigo siendo de carne y hueso. Que el único Dios poderosísimo es el Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. A veces como que se nos pelan los cables, hermano. A veces como que hacemos cortocircuito, y a veces como que Dios trata con nosotros y eso como que nos hace crecer algo,
como que nos hace pensar que de pronto somos más o muy espirituales. Entonces Dios permite que se levante ese tipo de pruebas o tentaciones en nuestras vidas, que cuando estamos ya para ceder, para caer, y como no queremos fallarle a Dios, como no queremos pecar contra Dios, entonces tenemos que tirarnos de rodillas y llorar y reconocer que sin la gracia, la presencia de Dios, nosotros no podemos vencer. Y cuando eso sucede, nos estamos humillando, estamos reconociendo que las bendiciones son de Dios, que la gracia es de Dios, pero que yo sigo siendo un hombre de carne y de hueso. No me enaltezco sobremanera, sino que nos mantenemos humildes. Eso debe de ayudarnos a nosotros a no quejarnos en medio de las pruebas. Eso debe de ayudarnos a nosotros y no preguntarle a Dios ¿y por qué? Sino entender que detrás de eso hay propósito de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no entendemos. Y Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer algo en nuestras vidas. Él es soberano, nosotros somos sus hijos y Él es dueño de nuestras vidas. Dice la palabra que nosotros somos barro, somos el barro y Él es el alfarero. Y Él tiene la potestad, el derecho de hacer con el barro lo que a Él le plazca. Alabado el nombre del Señor. Puede que ya seas una porcelana, pero Dios quiere quebrantarte en 1000 pedazos. Dios te quebranta y de los pedacitos que sobran volver a unirlo y volver a hacer un vaso para la gloria y honra de su nombre, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y nosotros no tenemos por qué decirle por qué. Él tiene un propósito en nuestras vidas, amados hermanos. Yo digo, si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar ¿por qué llegamos a los caminos del Señor? ¿O cómo llegamos? Vamos a darnos cuenta que todos vivimos por crisis, o todos pasamos por crisis. Crisis matrimoniales, crisis en nuestra salud, crisis económica, alabado el nombre del Señor. Pasamos por diferentes situaciones. Y en esas situaciones es cuando nosotros podemos mirar al cielo y decirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Ahí cuando no encontramos a dónde más ir, a dónde más recurrir, porque todo en nuestro alrededor nos ha fallado, el único que nos queda se llama Jesucristo. Y es ahí cuando venimos a la casa del Señor, es ahí cuando buscamos el rostro de Dios, y es ahí donde Dios nos tiene al punto para revelarse en nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, en vez de nosotros lamentarnos, vale la pena darle gracias a Dios en medio de las pruebas, darle gracias a Dios en medio de las luchas y las dificultades, en medio de las tentaciones, porque Dios tiene un propósito. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, mis amados hermanos. Levante sus manos y dele la gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios permite la tentación, las pruebas en nuestras vidas. Primero, porque desarrolla nuestro carácter y la fe. Segundo, porque nos mantiene humildes. Siempre recuerde que en nuestro medio el único grande es Jesús. Dios nos puede usar como a Él le plazca. Dios puede darte experiencias como a Él le plazca, porque Él es el que decide. A uno les dio un talento, a otro le dio 2, a otro les dio 3, a otros le dio 4, a otros le dio 10 talentos. Es el Señor el que reparte, es Él. Y mientras más Dios te use, no somos nosotros los más grandes, sino Dios sigue siendo el más grande. Entonces hay momentos en que como que perdemos pista. Hay momentos como que nos despistamos, hermanos.
¿verdad? Y Dios mira nuestros corazones, entonces Dios permite que se levante algo, una chispa. Y eso nos lleva nuevamente al lugar donde nunca nosotros debemos de salir, de los pies del Maestro. Estar hincados en la presencia de Dios y reconocer siempre que Dios es lo máximo en nuestras vidas. Jesucristo dijo: fuera de mí nada podemos hacer. Nada podemos hacer. En estos caminos, en el Evangelio, en los caminos del Señor, todo lo que hacemos, lo hacemos por la gracia, la guianza y la dirección de Dios. Solo jamás podemos hacer nada para la gloria de Dios. Sin la gracia de Dios usted no puede orar por el enfermo y el enfermo se va a sanar. No se va a sanar. Sin la gracia de Dios usted no puede predicar la palabra sin unción o con unción. Si no hay la gracia de Dios en nuestras vidas, es lo que le da el toque final, es lo que hace que todo prospere. Es la gracia de Dios, es la bendición de Dios en nosotros, porque sin Dios nada podemos hacer. Levanta tus manos y alaba al Señor. Dele la gloria al Señor en esta noche. Amén. Las tentaciones Dios las permite porque mantiene humilde al cristiano. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. Amén. El verso 13 dice ahí de Primera de Corintios, en el capítulo 10, el verso 13, dice de la siguiente manera. Escucha, hermano. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. ¿Sí? Todas las pruebas que nos vienen, llámense en enfermedades, cualquier situación que estemos viviendo, nos vienen porque Dios sabe que nosotros las podemos sobrellevar. Dios sabe que nosotros las podemos aguantar y las podemos resistir. Dios no nos va a enviar algo que nosotros no podamos aguantar. Dios no nos va a enviar una prueba semejante a la que le envió a Job. Es imposible que Dios me envíe a mí una prueba igualita a la de Job. Mueren sus hijos, pierde sus propiedades, pierde todos sus bienes, así. Viene sobre él una sarna maligna, una especie de lepra, y está ahí, los amigos lo critican, lo señalan. O sea, el dolor de perder a los hijos, hermanos, ya es un dolor fuerte, terrible. Esa prueba o ese tipo de prueba no nos va a venir a nosotros. Vienen pruebas de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra resistencia. Cada uno de nosotros tenemos una medida y Dios la conoce. Cuando esa medida ya va a sobrepasar, entonces Dios dice: hasta ahí nomás. Por eso es que Pablo, cuando Pablo escribe ahí en el capítulo que estamos leyendo, Primera de Corintios 10, el verso 13, Pablo dice: no te sobreviene prueba que no sea común a los hombres. Ahora, hay algo que yo debo de tener en mi mente: Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no me deja, Dios no me abandona. Dios no quita su gracia, Dios no me va a abandonar. Él va a estar ahí, aunque tal vez no lo sienta, aunque tal vez no lo vea, pero Él va a estar ahí parado, haciendo sombra a mi mano derecha. Dios es fiel. En tu prueba Dios está ahí, no estás solo. Ahí está Dios sosteniendo tu mano, ahí está Dios mirándote, está Dios observándote, ahí está Dios escudriñando tu corazón, viendo qué hay en nosotros, hermanos.
Si lo alabamos, si renegamos, si maldecimos o simplemente le decimos al Señor: Señor, dame fuerza, yo no te quiero fallar, yo quiero serte fiel, yo quiero seguir adelante, dame gracias, Señor. Ahí está Dios para ayudarnos. Él es fiel, hermano. Amén. Dios es fiel, alabado el nombre del Señor. Él no va a permitir que seas tentado, que seas probado más allá de lo que podamos resistir. No, hay un límite. El Señor dice en su palabra: aunque por un breve momento te pueda abandonar, mas te volveré a recoger con misericordia. Aunque parezca que ya Dios no está, ahí está Dios contigo, ahí está Dios conmigo, ahí está Dios con nosotros. Entonces, la tentación que tienes hoy parece que te va a acabar, pero Dios está viendo que todavía aguantas. Dios está viendo que todavía las puedes sobrellevar un poquito más. Mientras Satanás, que el Señor lo reprenda, está haciendo todo lo posible para que reniegues, para que maldigas, para que abandones, hermano, la embarcación. Ahí está Dios diciéndote: un poquito más, aguanta un poquito más, porque la bendición llega, porque la victoria te llega, porque yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para fortalecerte. Alabado el nombre del Señor. Ahí está Dios con nosotros como poderoso gigante. Amén, amados hermanos. Ahí está Dios para darnos la mano. Dios no nos va a abandonar, aunque yo lo abandone, aunque yo lo deje. La fidelidad de Dios no depende de mi lealtad. La lealtad de Dios no depende de mi fidelidad. El Señor dice que Él es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Ahí está Él. Él no puede negarse a sí mismo. Alabado el nombre del Señor. Él está ahí para socorrernos. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Amén. Juntamente con la tentación, el Señor nos va a dar la salida. Aunque el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, haga todo lo posible por tratar de derribarnos. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted vence la tentación, queda demostrado en su vida el poder de Dios sobre Satanás. Cuando usted y yo vencemos, el diablo queda avergonzado, porque un creyente, un hijo de Dios más, lo derrota sin necesidad que Dios descienda, sin necesidad que vengan los ángeles. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, vence al diablo en medio de sus pruebas y sus luchas. Alabado el nombre del Señor. Qué tremendo es cuando estás llorando y el mundo entero parece que viene encima tuyo, como que ya no hay esperanza, como que todo es negativo, pero que sin embargo en medio de esa situación siempre estás esperando que Dios haga algo. En toda su agonía, en toda la tribulación que vivía Job, él pudo decirle a Dios: aunque me mate, en Él yo voy a esperar. Qué tremendo, ¿verdad? Satanás usó a la mujer. Satanás mató a los hijos de Job. Satanás destruyó todo lo que Job tenía. La mujer le dice a Job: maldice a Dios y muérete. O sea, incitándolo a Job para que maldiga a Dios. Y Job le dice: como una mujer fatua has hablado. ¿Acaso no solamente vamos a recibir de Dios el bien, sino también el mal? Alabado el nombre del Señor. La Biblia dice que Job dijo: Jehová me dio, Jehová me quitó. Y en vez de llorar, en vez de golpear el piso, en vez de renegar, él dijo: sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado el nombre del Señor. Sea el nombre de Dios glorificado, hermano. Levanta tus manos en medio de las pruebas y alábalo. En medio de la prueba, dale un gloria a Dios al Señor. Hermano, cántale alabanzas a Dios. Dale gloria, dile: Señor, te voy a ser fiel. No importa, yo voy a seguir adelante. Honra a Dios en medio de tus luchas.
Alaba a Dios en medio de tus pruebas. A Dios no hay que serle fiel cuando todas las cosas nos sonríen. A Dios no hay que serle fiel cuando no hay problemas. A Dios hay que serle fiel cuando hay luchas, cuando hay tempestades, cuando hay problemas, cuando el hijo se enferma, cuando la esposa se enferma, cuando no tienes trabajo. Es ahí donde tienes que decirle a Dios: yo sigo adelante, yo he puesto mi mano en el arado y no voy a mirar hacia atrás. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no adorar a Dios, hermanos? Si Él es bueno, alabado el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. Sigamos viendo por qué Dios permite la tentación. Dice el verso 7 del libro de Apocalipsis: el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere o al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cuando usted vence la prueba, cuando nosotros vencemos la tentación, nosotros somos recompensados por Dios. El simple hecho de vencer esa prueba nos proporciona a nosotros gozo, nos proporciona a nosotros alegría de que en medio de la prueba pudimos honrar a Dios. En medio de la prueba le fuimos fieles a Dios. En medio de la prueba nos mantuvimos firmes, alabado el nombre del Señor. En medio de la prueba, hermano, teníamos la firme convicción de que vamos a marchar, vamos a seguir adelante, no voy a regresar, no voy a retroceder. En medio de la prueba, entonces tengo la convicción, la certeza de que Dios está conmigo. Y cuando termino esa batalla, entonces tengo la recompensa. Produce gozo en mi alma el haber ganado y haber vencido esa batalla. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer la tentación? Vamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el verso 41. Mateo 26, verso 41. Amén. Mira lo que dice el verso 41. Manténganse alerta. Manténganse alertas. Y luego dice: y oren. ¿Para qué? ¿Para qué? Manténganse alerta y oren. Gracias. ¿Cómo vamos a vencer la tentación, hermano? ¿Cómo? Recuerda que la palabra dice que esto no es con espada, no es con ejércitos. La única manera de vencer es orando. Es orando. Por eso el Señor dice: manténganse en alerta y oren. Oren para que no caigan en tentación. Mateo 26, verso 41. Amén. Y oren para que no entren en tentación. Ahora, el espíritu está dispuesto, pero la perezosa es la carne. El espíritu está presto, la floja es la carne, la vaga es la carne,
La carne no quiere ni alabar a Dios. La carne no quiere ni exaltar a Dios, alabado el nombre del Señor. Pero el Espíritu, ese es el que está que arde, alabado el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu es el que está ahí buscando la forma de salir, pero la carne es la que lo detiene, alabado el nombre del Señor. Y como Dios quiere que el Espíritu fluya, entonces Dios permite pruebas, permite luchas para quebrantar al hombre exterior, para humillarnos, para tirarnos de rodillas y permitir que el Espíritu fluya a través de nosotros. Se quebranta nuestra carne, alabado el nombre del Señor. La carne es la que hace ojos. La carne es la que hace los ojitos cuando está en el culto, que los abre y los cierra y los echa para atrás, alabado el nombre del Señor. Pero el Espíritu es el que está siempre presto para adorar al Señor, hermano. La carne es la que no abre los ojos, toda la noche pasa orando, pero cuando estás en el Espíritu ya hace cosas diferentes, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Los espirituales den un gloria a Dios bien fuerte. Los espirituales den un gloria a Dios bien fuerte, hermano. Alabado el nombre del Señor. Vamos a vamos a Apocalipsis 12:11, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, el verso 11. ¿Qué más debemos de hacer? Debemos de orar para vencer la tentación. Apocalipsis 12, el verso 11 dice: ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. Ellos lo vencieron por la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas llegando hasta la muerte. O sea, ¿cómo vamos a vencer? Primero orando. Todo hijo de Dios debe de ser un cristiano que ora, un creyente orante. Todos tenemos que orar. Segundo, tenemos que leer la palabra, pensar en ella, meditar en ella. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Esa es la manera más fuerte para vencer nuestras tentaciones, para vencer nuestras pruebas. Es guardando la palabra en la mente y en el corazón y confesándola. Teniendo un buen depósito en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito. En los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de conflictos, cuando no tienes tiempo para orar, cuando no tienes tiempo para leer la palabra, cuando no tienes voluntad, no tienes ánimo, hermano, siempre hay algo guardado, siempre hay algo que está depositado. Cuando no tienes pruebas, oras bastante. Cuando no tienes pruebas, lee bastante. Pero cuando ya te viene el día malo, entonces vas a vivir de lo que has almacenado, vas a vivir de lo que está guardado hasta que pase el día malo y nuevamente vienes y retoma, hermano, tu vida de oración, tu vida de lectura, tu vida de congregarte, alabado el nombre del Señor. De esa manera es que podemos vencer al diablo, la carne y el pecado. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados. Libro de Hebreos, capítulo 10. Dios es bueno, alabado el nombre del Señor. Amén. Libro de Hebreos en el capítulo 10. De manera rapidita, ¿cómo nosotros podemos vencer la tentación? Orando, leyendo, meditando la palabra. Y Hebreos capítulo 10, el verso 23.
Amén. Dice el verso 23 de Hebreos 10: haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Luego el 24 dice: considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros, con mayor razón cuando ves que la trompeta está cerca para sonar. Alabado el nombre del Señor. Cuando ves, hermano, que las situaciones que estamos viviendo son tan críticas, entonces Pablo dice: motívanos, activémonos, motivémonos. Amén. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 4, verso 14 y verso 16 del libro de Hebreos. Con esto terminamos. Pablo dice en capítulo 4 del libro de Hebreos, el verso 14 y el verso 16 dice: por tanto, puesto que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliado en tiempo de la aflicción. Qué tremendo versículo, hermano. Qué tremendo verso de la palabra de Dios. El 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestra debilidad. Nuestro sumo sacerdote fue uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El consejo que nos da el escritor a los hebreos es que nos acerquemos al Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha y del conflicto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir esa misericordia y hallar gracia para ser auxiliado en tiempo de la aflicción. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir, hermano? ¿Qué más Dios nos puede decir a nosotros? Que estamos en prueba, que estamos en lucha tal vez, que estamos siendo tentados, que estamos siendo probados. ¿Qué nos queda? Volver al mundo, bajar los brazos, desanimarnos, o simplemente hacer lo que dice el escritor a los hebreos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifiquemos nuestros corazones con agua limpia, porque en el cielo hay un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él es el único quien nos puede ayudar y nos puede socorrer para levantar sobre nosotros bandera de victoria. Alabado el nombre del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.